Capitalismo, ¿tú sabías que hay un mural de Lenin en pleno corazón de Manhattan, en una de las universidades más importantes de Nueva York? No, Julia, eso es mentira, es impreciso, no es Lenin. Sí, es Lenin. Julia, que no, que sí, que no lo conoces porque lo han escondido, pero ahí está el mural. ¡Ay, Julia, eres insoportable! Bueno, pues les cuento, hay un mural de Lenin en el New School, en el Bajo Manhattan, Greenwich Village, y fue hecho por el gran artista mexicano, el gran muralista José Clemente Orozco. Ahora, ¿por qué Orozco hizo este mural? Esto envuelve una de las historias de amor que no tiene nada que ver con Lenin ni con Orozco, una historia de amor absolutamente increíble entre Felipe Carrillo Puerto, gobernador de Yucatán, y Alma Reed, reportera de San Francisco, California, en los Estados Unidos. ¿Cómo se conocieron estos dos? ¿Qué tiene que ver el mural? ¿Qué tiene que ver José Clemente Orozco? Se los cuento en este video. Si te gusta este video, ponle like. Si no estás suscrito, suscríbete y ayúdanos a compartir esto. Estamos en escuelaconcreta.net. Soy Julia Buenaventura. Muy bien, vamos por partes porque la historia es preciosa, arrolladora. Bueno, el último párrafo de la última carta que le escribió Felipe Carrillo Puerto, gobernador de Yucatán, a su amor, Alma Reed, en diciembre, 10 de diciembre de 1923, decía: hasta otra vez, porque esta carta fue interrumpida a las 2 de la mañana y la cierro a las 8:30 del día siguiente. Una bomba explotó en la calle 68, frente a la casa de un doctor Camal. Tuyo hasta que me muera, Felipe. Y en efecto, hasta que me muera, porque ya sabía que su vida corría peligro. Le quedaban 20 días de vida. Felipe Carrillo Puerto sería ejecutado el 3 de enero de 1924 frente a un pelotón de fusilamiento en un acto completamente infame. Y por eso, el 2024, este año, que ya nos queda un poquito, fue declarado año de Felipe Carrillo Puerto por AMLO en México. Entonces vamos a ver quién es él, quién es ella, cómo se hace el mural y todo. Muy bien, esta es la última carta que él le escribe el 10 de diciembre. Ahora, ¿quién es ella? Alma Reed es una reportera de California que ha conseguido que se anule la pena capital de Simón Ruiz, un muchacho de 16 años, cuando las invitaciones a ver el ahorcamiento, porque se pasaban invitaciones, ya estaban repartidas entre los políticos de California. Entonces, este es Alma Reed. Ahora, ¿cómo se encuentran? O sea, Felipe Carrillo Puerto está en Yucatán, Alma Reed está en San Francisco, California. Felipe Carrillo Puerto es político, ella es reportera. Felipe Carrillo Puerto es mexicano, Alma Reed es súper gringa. ¿Y cómo se encuentran estos dos? ¿Qué fue lo que pasó? Primero, Felipe Carrillo Puerto es el que aparece en el mural de Diego Rivera, uno de los murales más importantes de México, en el Palacio Nacional. Y es este personaje que está junto a Emiliano Zapata y al lado de José Guadalupe Rodríguez, sosteniendo la pancarta Tierra y Libertad. ¿Por qué? Porque es que sin tierra no hay libertad. No, Julia, claro que hay libertad. La libertad no depende de nada. La libertad es en sí misma. Sapo. Felipe Carrillo Puerto nace en Yucatán, es repartidor de ganado. Ahora, Felipe Carrillo Puerto aprende a hablar maya y con esto a comunicarse con los indios en su lengua, cosa que es decisiva. Antes de los 18 años, tiene su primera sentencia por incentivar a los indígenas a tumbar una cerca. Como decía Víctor Jara, desalambrar. Sí, ¿por qué? Porque habían puesto una cerca quitándoles la tierra. Y entonces Felipe Carrillo Puerto dijo, no, tumbemos la cerca. Y entonces, bueno, fue a parar a la cárcel antes de los 18 años. En 1910 explota la Revolución Mexicana y ahí va a estar Felipe Carrillo Puerto, que se suma a las filas zapatistas y va a ser un coronel zapatista en la Revolución. Entonces, bueno, este tipo ya tiene un cuero revolucionario. Él va a exiliarse durante un tiempo en Nueva Orleans porque mata al mercenario que habían mandado para matarlo a él. Y bueno, cuando vuelve de Nueva Orleans se mete a la política de fondo
y en 1921 gana las elecciones de gobernador de Yucatán con 94% de los votos. El discurso lo hace en 1922 en la toma de posesión. Ahora, ojo, el discurso de posesión de Felipe Carrillo Puerto es en maya. O sea, hace el discurso en yucateco, hace el discurso en maya. Esto nunca se ha visto. Sí, ¿y qué significa? Que está gobernando para el pueblo, está gobernando para los indios. ¿Los blancos no entienden? Pues que no entiendan. En esa toma de posesión para gobernador de Yucatán está nada más ni nada menos que David Dubrovsky, que es un enviado de Lenin de la Revolución Rusa que va a México justo a ver esta posesión. Y bueno, después, durante su mandato como gobernador, envía a Rusia, que están pasando hambre por la guerra, 10,000 sacos de maíz, 3,000 sacos de arroz y medicinas. Entonces, bueno, ya se comienzan a estrechar esos lazos entre estas dos revoluciones que abren el siglo XX, que es la Revolución Mexicana y la Revolución de Octubre. Muy bien, ¿qué hace Felipe Carrillo Puerto cuando es gobernador de Yucatán? Primero, la ley de tierras, o sea, reparte tierras, 600,000 hectáreas entre 30,000 familias. Por eso se ganó el puesto en el mural, tierra y libertad. Segundo, educación, abre 417 escuelas, porque sabemos, sin educación no hay pensamiento político, no hay dignidad, no hay empoderamiento. Sí, por eso la educación cada vez es peor y va a seguir siendo cada vez más porquería. ¿Por qué? Porque los dirigentes cruzados en el poder no quieren un pueblo pensante, quieren un pueblo idiota, un pueblo que baile reggaetón y que solamente entienda esas letras que no tienen ninguna articulación. Y entonces, bien, abre 417 escuelas, pero sobre todo llama a las maestras, ¿sí? A las maestras rurales y a las líderes. Y les dice, bueno, vamos a enseñar acá en las escuelas que el hombre y la mujer son iguales ante Dios, la cultura y la sociedad. Y que el matrimonio es un contrato social disoluble. Y bueno, ahí viene con la ley del divorcio. En 1922, en el México católico, tal, viene con la ley del divorcio para que cada uno pueda hacer su propia vida. Pero además, en la salud, Felipe Carrillo Puerto abre un programa de planificación familiar y comienza a discutir métodos anticonceptivos. Esto con su hermana Elvia Carrillo Puerto, que es una feminista, tomen nota, increíble. Sí, que van a hacer campañas de planificación. ¿Para qué? Para que las mujeres sean soberanas de su propio cuerpo. Sí, como el país tiene que ser soberano de su propia tierra y no entregarle la tierra a un grupito minúsculo que está siempre al servicio de otros, las mujeres soberanas de su propio cuerpo. Y bueno, este es Felipe Carrillo Puerto. Claro, se lo tenía que quitar de encima. ¿Quién se lo quita de encima? La casta divina. Esta casta divina, o sea, el nombre no me lo inventé yo. No, Julia, ese nombre no existe. Casta divina, ¿cómo va a existir eso? Existe sí, y es la casta divina que viene de la guerra de castas del siglo XIX en México. ¿Y que quiénes eran? Los hacendados de la mano de los obispos. Sí, la Iglesia Católica colonizando las armas, los hacendados colonizando las tierras. Y bueno, la casta divina va a capturar a Felipe Carrillo Puerto y van a hacer un tribunal militar de payasos, una mentira. Sí, ya se sabe que lo van a condenar a muerte y lo llevan al pelotón de fusilamiento en Mérida, Yucatán, junto con sus hermanos y los asesinan a todos. Sí, a los 4 hermanos Carrillo Puerto para no dejar hombres en la familia. Y bueno, este es Felipe Carrillo Puerto, asesinado por la casta divina el 3 de enero de 1924 en México. ¿Quién es Alma Reed? Alma Reed, no, que se llama Reed por el marido, porque era Alma Sullivan.
Sí, ya les cuento qué pasó con el marido. No, Alma Reed, además porque Felipe Carrillo Puerto era casado, Alma Reed era casada, pero ya les cuento. Entonces, ¿quién era Alma Reed? Alma Reed era una niña de una familia de inmigrantes irlandeses en San Francisco, California, y siempre quiso ser escritora. O sea, ella quería ser escritora, pero era muy difícil porque para ser escritora, pues te toca tener independencia económica y en ese tiempo baila para las mujeres y tal. Y Alma Reed se casa muy joven, ¿no? Como que la casa el papá, y ella consigue que se anule el matrimonio antes de completar un año. Esto es, o sea, entonces no se sabe si es señorita o es señora. No, el caso es que después de que anulan el matrimonio, ella va al periódico de San Francisco a pedir trabajo, a que le dejen escribir una columna, y le dicen, listo, pero tiene que firmar con un seudónimo porque usted es señorita, señora, yo no sé. Entonces usted va a ser señora Goodfellow, ¿sí? Mrs. Goodfellow. Y ahí comienza la columna de Alma Reed, que tiene mucha repercusión, ¿no? Es bastante conocida. Y un día de 1921, Alma Reed se entera de que hay un niño inmigrante mexicano ilegal de 16 años que ha sido condenado a la pena capital, a la horca. Y este niño había sido el último en enterarse que era condenado a la horca. Entonces vamos a ver cómo se enteró y qué fue lo que pasó. Cuando las invitaciones a la decapitación no, que no son franceses, que no son los amigos franceses que les gusta decapitar, que electrocución no, porque no son los amigos que les gusta electrocutar de la costa este, garrote no, porque no son españoles. Estamos hablando de otros bárbaros blancos. Muy bien. Entonces, bueno, lo iban a buscar y entonces se enteró. Ahora, ¿cómo se enteró? Miren, el chico Simón Ruiz estaba en la cárcel, creo que en Sacramento. Sí, y bueno, había una presentación de Navidad, tal, una obra de teatro, y de repente lo llevan a verla y lo ponen con 4 reos mientras dejan a todo el pueblo, pues a toda la cárcel abajo. Y él dice, ¿y nosotros por qué estamos en el balcón? Y entonces le dicen, no, porque a los condenados, le dice el único que hablaba español ahí, no, otro condenado a muerte. No, porque a los condenados a muerte nos ponen en otro grupo. Y él dice, no, entonces hay un error. Hay un error, yo no soy condenado a muerte. Simón, tú estás condenado a muerte, te quedan 20 días de vida. Y Simón dice, no. Y comienza a llorar y a gritar cuando se da cuenta de que es verdad. Comienza a llorar y a gritar, paran el espectáculo, para todo. Bueno, y de esto se entera Alma Reed, y Alma Reed va a hablar con Simón. ¿Por qué Simón no se había enterado? Porque todo el juicio fue en inglés y Simón solo hablaba español. Alma Reed, que había estudiado español un poco y sabía un poco, entonces consiguió hablar con él. Y bueno, el abogado de oficio le aconsejó al joven Simón Ruiz, de 16 años, que se declarara culpable de una vez y así terminaban rápido. Él siguió, dijo, listo, me declaro culpable, y bueno, lo condenaron a muerte y el abogado no le tradujo, no le dijo que había sido condenado a muerte y no le dio ninguna posibilidad de defenderse y explicar lo que había pasado. ¿Qué había pasado? Simón Ruiz es un muchacho, casi un niño, que se va a los 15 años, cruza la frontera y se va a Estados Unidos a buscar trabajo. ¿Por qué? Porque ya tiene su prometida en México, quiere casarse, pero necesita dinero para comprar una tierra y así poder entonces hacer su matrimonio y tal. Y entonces se va a los Estados Unidos, a California, y comienza a trabajar como ayudante de carpintero. Ahí en el grupo hay un mexicano que se llama Mérida, que le empieza a meter cizaña y cizaña contra el capataz, que se llama John Miller. Y entonces en un momento hacen un comentario racista, le dice sudaca, sí, Simón se emberraca y se va a los puños con el capataz blanco, John Miller, y se quedan peleando 15 minutos y a las 2 semanas se muere este hombre. Y Simón Rodríguez entonces es capturado, mandado a juicio y pasa esto con el abogado. Se entera de esto Alma y escribe un artículo como Mrs. Goodfellow en el periódico de San Francisco, tal una columna, pero al final de la columna incita a las mujeres de San Francisco. Dice, mujeres, por favor, vamos a defender a este niño. Escriban todas telegramas a la gobernación de San Francisco para parar esto. Y comienzan los telegramas y se vuelve viral. ¿Por qué? Porque una feminista de un club lee la columna, se cita con Alma Reed y dice, vamos a volver esto una pelea feminista,
y están los primeros clubes feministas que ya están luchando por el sufragio universal, por el voto femenino. Y entonces, bueno, se vuelve, consiguen aplazar la pena como del 11 de enero al 11 de febrero, del 11 de febrero a marzo, del 11 de marzo al 11 de abril. Y más aún, consiguen cambiar la ley, consiguen hacer una enmienda para que no puedan ser ejecutados menores de edad, para que no se pueda aplicar la pena capital a niños. Y esto hace muy famosa a Alma Reed. Sí, se vuelve viral la cosa. ¿Y quién se entera de esto? ¿Quién se entera? Pues claro, Álvaro Obregón, el presidente de México. Sí, y el presidente de México le manda a Alma Reed una misiva. Usted está invitada como ciudadana de honor a México. Y venga, mejor dicho, aquí la recibimos con todo, Y claro, la familia le dice, no, y no. O sea, no te vas. ¿Cómo te vas a ir a México? O sea, imagínense, o sea, 1922, ya es el 22. Y esta chica se va a ir a México. Alma Reed tiene 27 años. Sí, y la familia le dice no, y Alma Reed coge el tren de San Francisco y se va a la frontera, y de la frontera un tren hasta el México DF, ¿no? Y cruza todo esto, Brondo, que es peligrosísimo, porque en México en los últimos 10 años habían matado a 1 millón de personas. Es la escena trágica, y sin embargo ella llega. Y cuando llega, todo el mundo se queda aterrado, de verdad, llega este novio. Y la ponen en el mejor hotel del DF, flores, comida, mariachi, arreglos de frutas, todo eso. Y Álvaro Obregón, el presidente, dice, esta mujer tiene que ir a Yucatán. ¿Por qué? Porque es que, ¿quién estaba en Yucatán? Felipe Carrillo Puerto como gobernador. Pero Felipe Carrillo Puerto, ¿qué había hecho en Yucatán? Digamos que es el primero que muestra la cultura indígena, tanto las ruinas de Chichén Itzá, tanto lo que ya había pasado, como el presente, los bordados, los vestidos, los cantos, lo muestra con orgullo, como un nuevo México que se negaba durante el Porfiriato, ¿sí? Que tenían vergüenza de ser indios. Y Felipe Carrillo Puerto ha puesto esto, bueno, mejor dicho, ha hecho un show, un espectáculo, y entonces tú tienes que ir a ver a Yucatán. Y a este Yucatán pues ya ha ido Diego Rivera, ha ido Vasconcelos, el ministro de Educación, el que tuvo la idea de hacer los murales fue Vasconcelos. Y bueno, la invitan y ella va a Yucatán, y entonces en Yucatán, ¡pam!, conoce a Felipe Carrillo Puerto. ¿Sí? Y se queda así lívida y le pregunta a un gringo, ¿quién es ese? Sí, y el gringo le dice, el gringo se da cuenta del ojo en el ojo, se da cuenta y le dice, ese es el dragón rojo de los ojos de jade, el dragón rojo de los ojos verde, sí, defensor de los indios. Y ella, porque ella también había defendido a un indio, a Simón Ruiz, y los dos quedan enamorados. No, y él la invita a conocer las ruinas de Chichén Itzá 2 semanas, a la reportera, todo eso, y ahí va a dar un giro la vida de Alma Reed, va a dar un giro porque ella se vuelve reportera arqueológica. O sea, no solamente un giro en el amor, que queda prendada de este hombre, queda prendada de México, y los dos deciden casarse. O sea, él decide, bueno, voy a implementar la propia ley que he hecho, la del divorcio conmigo mismo, me divorcio y tú vuelves y todo esto, y tú te vas y arreglas tus papeles, arreglas todo y te vienes a vivir conmigo, y ella sí, listo, y arreglan todo, sí, en 2 semanas, y comienzan las cartas entre los dos, de un lado y del otro de la frontera. Estas cartas, las cartas son hermosas. Él le dice, alma de mi alma, alma, mi niña linda. Él le manda a componer la canción Peregrina, que es una canción muy famosa en México. Las cartas son divinas. En un momento él le dice en una carta, Alma, no me escribas en inglés, que necesito traductor. Escríbeme en español. Y entonces Alma le empieza a escribir en español, y en otra carta él le dice, Alma, veo que te preocupas mucho por la gramática, que estás seca. Yo no quiero que nadie lea nuestras cartas, el traductor y tal, pero no me escribas así, o sea, no importa la gramática, no importa la gramática. Escríbeme amorosamente, alma de mi alma, mi niña linda. Bueno, es divino.
pero comienza la insurrección de la huertista, que es una insurrección sin cabeza, comienza otra vez el caos, y en este caos que comienza en diciembre del 23 y se extiende por el 24, van a matar otro montón de gente. Ahí aprovecha la casta divina para capturar a Felipe Carrillo Puerto y entonces hacer la junta militar, que ya se sabe lo va a condenar, y mandarlo al pelotón de fusilamiento junto con sus hermanos, y entonces lo matan, lo asesinan. Esto conmociona a México y yo no me imagino cuando se enteró Alma. ¿Sí? ¿En qué cable, en qué carta? ¿Sí? Un cable, un telegrama le llega y ella se entera de la muerte de su amado y es terrible, o sea, tremendo. Y ella, no se va a volver a casar, no va a volver a tener un amor así. Sin embargo, su vida ha dado un giro. Ella comienza a ser reportera arqueológica y comienza con Chichén Itzá y hace una denuncia años después diciendo que un gringo, un cónsul gringo, se está robando, está saqueando los tesoros de Chichén Itzá y los está vendiendo y los está enviando al Museo de Boston, y que eso tiene que ser repatriado a México, y consigue. Después se va al norte de África y después se va a Grecia. La vida de ella no para, toma un impulso enorme de carácter intelectual, pero para en términos amorosos. Ahora, Alma Reed ha conocido en el DF a nada más ni nada menos que a José Clemente Orozco, y en los años 20, a final de los años 20, se entera que él está en Nueva York pasándola muy, muy mal. Orozco, ¿qué trabajo había conseguido? Había conseguido el trabajo de pintar los ojitos de las caritas de las muñecas de porcelana, ¿sí? Que se vendían así en el barrio chino. Y entonces Alma Reed toma a Orozco, ¿sí? Y le dice, no, aquí usted tiene que ser conocido, y le abre las puertas de los medios de comunicación, de los mecenas, de los contratos en Nueva York. Y entonces es por eso que al principio de los años 30 ella le consigue el contacto con el New School para que haga un mural maravilloso que se llama la Mesa de la Fraternidad. Sí, y en donde esa Mesa de la Fraternidad, con error de perspectiva para mostrarse bien azteca, bien maya, mostrarse no occidental. Sí, esa Mesa de la Fraternidad va a tener a todas las razas. Y en las otras paredes, en las otras 3 paredes, va a tener a Felipe Carrillo Puerto, el héroe revolucionario ejecutado en Yucatán, a Gandhi. No, el que consiguió, así ahora hable mal de Gandhi, todo eso, el que consiguió que la India se liberara de los ingleses, y a Lenin, el líder de la revolución bolchevique, el que consiguió la plata con los ingleses para hacer la revolución, justamente. Y por eso, por Alma Reed, por este amor, por estas vueltas que da la vida, es que hay un mural de Lenin en pleno corazón de Manhattan. ¿No lo conocías? No. ¿Por qué? Porque se mueren de la vergüenza de tenerlo. ¿Y por qué no lo pueden borrar? Porque es de José Clemente Orozco, uno de los mejores pintores que ha tenido este continente en el siglo XX. Gracias por llegar hasta aquí. Soy Julia Buenaventura. Estamos en escuelaconcreta.net produciendo conocimiento. Si te gusta este video, ponle like, comparte, suscríbete, danos esa fuerza, optimismo o muerte.